¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Los zurdos de mierda, los zurdos a la alcantarilla. Hay que revertir lo que los zurdos han hecho. Los zurdos son un problema, polarizan completamente al mundo. Los zurdos generan la violencia. Viva la libertad, carajo. Esas son las frases que unen a diversas personalidades de la actualidad. A Ricardo Salinas Pliego, a Elon Musk, a Donald Trump, a Javier Milei, a Katz, a Le Pen, a Meloni y otros más que se van sumando en Australia, en Alemania, en Uruguay, en Perú, en, por supuesto, España, con Abascal, con Vox. Son los que presumen de llamarse libertarios. Algunos neolibertarios, otros más ultraderechistas. La realidad es que son neofascistas. En alguna ocasión le hacíamos el paralelismo de por qué llamar al trompismo neofascismo. Ese paralelismo con esos regímenes encabezados por Adolfo Hitler y por Benito Mussolini, en donde se basaban en la supremacía racial, en el darwinismo social, en cada uno de esos aspectos determinantes para deshumanizar a aquel que era diferente. ¿Cuál es la diferencia con los discursos que escuchamos de todos estos personajes, quienes, amparados en una falsa lucha por los derechos, lo que quieren es cancelar los mismos? Los libertarios son la misma gata pero revolcada. Eso sí, una gata de Angora, una gata bastante cara, que tiene la capacidad financiera para poder reciclarse cuantas veces sea necesario, con tal de mantener precisamente su poder. Son estos personajes que se han caracterizado por volver al ser humano una ficha desechable de su propio tablero y que por ello consideran que es fácilmente de engañar. Por eso siempre, como dice el maestro Gramsci, siempre hay que evidenciarlos en todos los aspectos. La nota de información que tenemos para usted y de ahí nos arrancamos en el análisis, pues tiene que ver con Ricardo Salinas Pliego, con este empresario que participó en la Conferencia Política Acción Conservadora, CEPAC, celebrada por primera vez en Argentina, en donde lanzó severas críticas al estado actual de la democracia en México. Salinas advirtió sobre lo que él considera un retorno al régimen del partido único, señalando directamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora a su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, quien recientemente ha adquirido mayor protagonismo político. Durante su discurso en el evento, celebrado en el exclusivo barrio de Puerto Madero, faltaba más, en Buenos Aires, Salinas expresó preocupación por lo que él piensa es el debilitamiento de las instituciones democráticas en México, destacando la pérdida de la autonomía del poder judicial. Además, subrayó la importancia de la libertad como un principio fundamental para alcanzar prosperidad y desarrollo, una idea recurrente en sus intervenciones públicas. Salinas Pliego es el prototipo del libertario empresarial, un hipócrita, un mentiroso, un egocéntrico, un manipulador, alguien que se atreve a hablar de libertad cuando hay videos en donde él abiertamente dice que en la empresa de televisión que comanda, la libertad es lo que él decide que sea, que censuró a comunicadores, que despidió a comunicadores por pensar diferente. Esa es la libertad, la que él define como tal. Habla de la democracia cuando él ha sido uno de los principales protagonistas en erosionar la democracia, cuando ha sido uno de los principales protagonistas en reventar el Estado de Derecho para el propio beneficio de sus empresas. Basta recordar lo que pasó en CNI, Canal 40, una mancha que no se le quitará jamás, por mucho lavado de cara que haga Javier Alatorre o Sergio Sarmiento. Pero además, lo que pasa con sus intereses mineros, lo que pasa con sus intereses en plataformas petroleras, lo que pasa en el tema de Banco Azteca y por supuesto el caso de Grupo Electra. Estas dos últimas instituciones en donde se usufructa con la pobreza. Se explota hasta la saciedad las necesidades de los sectores más
más desprotegidos. Habla del Poder Judicial, por supuesto que está preocupado por el Poder Judicial. Si fue ese mismo Poder Judicial corrupto, antidemocrático, antiético, el que lo protegió durante muchos años para que pudiera hacer y deshacer. ¿Cómo consiguió Televisión Azteca? Torciendo las reglas. Se torcieron las reglas para que él obtuviera esa concesión y después, al más puro estilo del sátrapa con dinero, traicionó a sus amigos políticos, a Raúl Salinas y Carlos Salinas. Es un hipócrita porque habla de que está en contra del Estado. Ha sido el Estado gobiernícola, como él lo define, el que lo ha hecho lo que es. Él está en contra del Estado que pone orden, que garantiza que las cosas sean parejas para todos. De ahí precisamente su molestia, su indignación con la figura de Andrés Manuel López Obrador y ahora de su hijo Andy, como se le conoce popularmente, porque asegura que es un retroceso democrático. Es lo que dice, que revive prácticas de concentración del poder propias del partido único. Se le olvida al señor Salinas Pliego que si Morena tiene el poder que tiene político es porque la gente se lo dio. Si quiere engañarse con el discurso barato de Lili Telles y otros de sus corifeos de que hubo trampa, engáñese. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que esa mayoría es del pueblo. La sociedad fue la que la dio. Y como tal, tendría que aprender a respetarlo si realmente tuviera una pizca de honestidad o de congruencia y quisiera de verdad aportar algo serio a esta discusión. Pero obviamente no pasa por ahí. Él dice que habíamos llegado a una democracia con competencia entre partidos y una transición ordenada del poder. Bueno, resulta que regresamos al régimen del partido único, liderado por el hijo del gran líder, señaló Salinas Pliego. Obviamente criticó las reformas constitucionales y lanzó la frase, todos los días hay que sembrar las semillas del cambio cultural, defendiendo la libertad. Es con la libertad donde se da la innovación y esto genera competencia y prosperidad. Sin este círculo virtuoso, nuestras naciones no avanzarán. Eso es mentira, porque esa competencia de la que él habla fue lo mismo que se pregonó, se defendió y se promovió durante toda la época neoliberal y se hundió a la mayoría, a los millones y millones y millones de personas en el mundo, en la pobreza, en el desamparo, en el desasosiego. ¿Este señor cree que nos chupamos el dedo o de qué se trata? Las reglas que ellos quieren mantener son las reglas que han generado todos los problemas que actualmente tenemos. Vayamos más allá de Salinas Pliego. Vayamos a este concepto libertario. Los teóricos que han inspirado el pensamiento libertario y que en múltiples oportunidades han sido citados por Javier Milei, por el propio Salinas Pliego, por Katz y otros más, estudiaron realidades de países centrales, pero ninguno las de América Latina. Todos eran antisocialistas, antiestatistas. Al aplicar sus ideas en la región, perdón, se produjo una inversión de la realidad, totalmente, que queda suplantada por la imagen abstracta de lo que debería ser un régimen de libertad económica y se eleva a categoría de ideal el sistema capitalista de la primera revolución industrial, es decir, el de la libre competencia. Y concluyen que la intervención del Estado atacó su naturaleza. Y por esta vía, entonces se tergiversa la historia económica de América Latina. ¿Por qué? Porque ocurrió al revés de lo planteado, ya que en la región fue precisamente el intervencionismo estatal el que logró promover mejoras sociales que el sistema de libre empresa no impulsó, señor Salinas Pliego. Al desconocer esta situación, pues es fácil concluir que la libertad individual ordenará hoy la vida de todos, que es lo que dicen los libertarios. Sin necesidad, por supuesto, de esas dos palabras que son el diablo mismo, justicia social. Una idea injusta porque implica un robo, ¿no? La justicia social es un robo. Atenta directamente contra la libertad y la prosperidad del individuo. Es clara la ignorancia sobre socialismo, sobre marxismo, sobre progresismo de estos personajes. Basta leer la cuenta de X de Salinas Pliego para darnos cuenta que es profundamente ignorante. Lo mismo que Milei, lo mismo que Trump, lo mismo que Bolsonaro, lo mismo que Meloni y otros más cuando hablan de socialismo, cuando hablan de marxismo, cuando hablan de progresismo. Están muy confundidos, con el intervencionismo del Estado en la economía. El nuevo mote de libertario fue una estrategia conocida en los negocios cuando una empresa está quebrada.
por las deudas. Se le declara entonces en bancarrota, se le cambia el nombre y se continúa con el mismo negocio. Bueno, lo mismo pasa con el neoliberalismo. El neoliberalismo impuesto a fuerza de bayoneta, con sangre, en Chile, con Pinochet. Y por la fuerza de los bancos internacionales en decenas de otros países en los ochentas y noventas. Y por supuesto, por Mauricio Macri en Argentina o Luis Lacalle Pou en Uruguay. Siempre han terminado en un doloroso fracaso, no solo económico, sino social. Ese fue el ejemplo de Lacalle Pou en Uruguay. Un tipo que jamás logró entender la necesidad social de su población y rápidamente, vámonos para afuera en la primera oportunidad. Es un fracaso, naturalmente. Es un fracaso porque solamente ven para los de su clase. Libertario o neoliberal son lo mismo, exactamente lo mismo, solo que los libertarios le han agregado, como diría el maestro Jorge Mahfoud, esa furia, ¿no? Esa furia que encontramos en Savonarola o en Lutero. Es la misma diferencia que hay entre el sermón pausado de un sacerdote católico o bien la arenga sudorosa de un pastor protestante. Los medios, las plataformas, ¿qué es lo que hacen en toda esta discusión libertaria? Crean una necesidad psicológica y los políticos de la negación venden a los consumidores la droga que los alivia. La droga con todos los ingredientes reaccionarios que se pueden imaginar. Seguridad, inmediatez, victimización. Algunas alucinaciones son tan viejas, pero tan viejas como la teoría del genocidio blanco, inventada en el siglo XIX, cuando los negros se convirtieron en ciudadanos casi en seres humanos. La realidad es que es lo mismo que escuchamos para impedir el avance, por ejemplo, de la comunidad hispana en Estados Unidos. Esta política de la negación profundiza y limita la discusión de la política de identidad, silenciando, por supuesto, las matrices, como la existencia de una lucha de clases y de cualquier forma de imperialismo propio. Si de eso no se habla, pues entonces no existe. En TV Azteca, insisto, vea usted, cheque usted cuántos hablan de desigualdad. Nadie. Esa palabra está prohibida en televisión azteca. Ni hablar, por supuesto, ni atreverse a hablar de censura en varios de estos puntos. Ni hablar de los derechos de la comunidad LGTB, por ejemplo. En fin, este producto, dice el maestro Mahfoud, se vende tan bien que, como ha ocurrido desde hace siglos, se ha exportado, manufacturado a las colonias del sur, ¿no? Por ejemplo, solo el nombre libertarismo, ahora bandera de figuras ascendentes de la extrema derecha en América Latina, es una copia literal de los libertarians que surgieron en Estados Unidos como reacción a la humillante elección de Barack Obama como presidente de Estados Unidos en 2008 y que eran conocidos como el Tea Party. Estos grupos siempre se justifican igual, en una tradición que toman de los llamados padres fundadores. Incluso en Argentina y en Brasil se han usado la bandera amarilla con la serpiente, que representa la unión de las 13 colonias, y que enroscada sobre el lema "no pase sobre mí", pues más bien parece ya un emoji, ¿no? De excremento humano. También en Europa, en América Latina y hasta en Hong Kong, los grupos de derecha han ondeado esta bandera racista y esclavista de la Confederación. El pasado 18 y 19 de mayo, por iniciativa del partido ultraderecha Vox y su dirigente Santiago Abascal y bajo el nombre de Europa Viva 24, se realizó en el Palacio de Vistalegre de Madrid, España, que aunque le molesta a Ciro, es el refugio de la ultraderecha, la convención de simpatizantes, dirigentes de partido, concejales, vicepresidentes autonómicos, diputados nacionales y autonómicos e invitados internacionales. 11.000 personas que coreaban que no, que no, que no me da la gana una dictadura como la venezolana. Puigdemont a prisión, zurdos de mierda o ladrones. Todos participaron como invitados, entre otros Roger Severiano, vicepresidente de Heritage Foundation de la Atlas Network, el think tank de los libertarios norteamericanos. Estaban por ahí también Matt y Mercedes Slapp, organizadores de la Conservative Political Action Conference de los Estados Unidos, el ex primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, la presidenta de la Agrupación Nacional Francesa, Marine Le Pen, el presidente de Chega de Portugal, Andrea Bertrand, el ministro de Asuntos de la Dióspora de Israel, Amichai Chikli, el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, José Antonio Katz, del Partido Republicano chileno,
Javier Milei, el presidente de Argentina, y quien se define como el primer presidente anarcocapitalista del mundo. Una congregación no de gente fuera del statu quo, una congregación fanáticos, de fanáticos, defensores de la economía de libre mercado, junto con católicos ajenos a la doctrina social de la Iglesia, defensores de la civilización occidental, de la familia tradicional, de la propiedad privada, así como también, por supuesto, partidarios feroces de Trump y de Bolsonaro, y convencidos de que el socialismo es el enemigo a derrotar en los tiempos actuales. Resolver las crisis actuales, les decía en la mañana, parece una tarea monumental, especialmente en un contexto político global dominado por el descontento social. Y este descontento social es lo que le abre la puerta a los libertarios, lo que genera líderes disruptivos como Trump, como Milley y demás, cuya llegada al poder marca un punto de inflexión en las democracias occidentales. Pero aquí lo que es importante entender es que se refleja el hartazgo de amplios sectores sociales hacia las élites establecidas, un patrón que se ha replicado en otras partes de Occidente. Por eso es tan importante que los movimientos no dejen de escuchar al pueblo, no se contaminen, no cometan errores, no vayan en contra de su propia esencia, como pasa ahora con la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, que es inadmisible que haya nombrado como responsable del desarrollo económico de la entidad a un calderonista acusado de corrupto que todavía trae el brazalete como es Lavalle. Eso hace pensar mal a cualquiera. Eso genera cuestionamientos de todo tipo. ¿Qué intereses hay alrededor de Laida Sansores y de ese grupo que está insertado en Campeche para aceptar a un delincuente panista, corrupto, calderonista, que es el enemigo natural de la cuarta transformación, entre sus allegados? En este marco surge lo que algunos analistas denominaron la geografía del descontento, que le platicaba en la tarde, en donde grandes regiones afectadas por un prolongado declive económico, alimentan un voto de protesta que no se limita precisamente a cuestiones económicas. Y es un malestar que está arraigado en una profunda crisis cultural, una crisis identitaria marcada por la percepción de pérdida de valores tradicionales y el temor a una nueva guerra mundial. Los ultraliberales, que preconizan la disminución del Estado y la deuda pública, por ejemplo, votan, apoyan, arropan como su principal líder en la actualidad, dentro y fuera de Estados Unidos, a quien ha sido el mayor fabricante de deuda pública de los últimos tiempos. Durante el mandato de Trump, del 2016 al 2020, aprobó 8.8 billones de dólares de nuevo endeudamiento bruto. Redujo el déficit en 443 mil millones de dólares. A diferencia de lo ocurrido con Biden, quien aumentó la deuda en 2.6 millones menos y logró una reducción del déficit 4.2 veces mayor. Y lo mismo pasa con Salinas Pliego, que lo festejan y lo vanaglorian los mismos que deben la licuadora, en pocas palabras, que lo arropan y lo apoyan, aquellos que lo destacan como un gran empresario cuando su vida estaba basada en las tranzas. Quienes dicen defender las virtudes de la competencia, el mercado libre y el libre cambismo en el comercio, votan y ensalzan a personajes que han demostrado ya en otras oportunidades, precisamente, que son hiperintervencionistas, destructores del libre comercio y firmes partidarios de utilizar la política fiscal, aunque para distribuir a favor de sus grupos de interés, saltándose, por supuesto, a la torera, ¿no? En pocas palabras, dirían los amigos españoles, cualquier principio que suponga promover la igualdad de oportunidades que garantiza el efectivo ejercicio de la libertad. Un ejercicio de la libertad que es manipulado por estas personas, por estos personajes. Un ejercicio de la libertad que es destruido por ellos principalmente. Detrás de Trump, de Salinas Pliego, de Milei, de Bolsonaro y de quienes defienden esas ideas antiestado, solo hay una enorme y cada vez más patente falsedad. No buscan realmente lo que dicen, sino favorecer a la parte ya de por sí más favorecida de la sociedad. Esa es la realidad del liberalismo que pregonan. Son los plutopopulistas, en pocas palabras. El populismo de los ricos, en realidad de los muy, muy ricos, para quedarse con la riqueza de todos los demás. Así los bautizó Martin Wolf, por cierto, editor del Financial Times, si no mal recuerdo. Lo preocupante es que han acumulado mucho poder
y será muy costoso y complicado lograr que la gente salga del engaño en algún momento y descubra la realidad. Por eso es determinante, desmontar las propuestas de la ultraderecha, de la ideología neoliberal libertaria, que ha pasado a formar parte de la lucha social en América Latina. Hay que retomar al maestro Gramsci. Es necesario cultivar la hegemonía cultural de una visión que liquide los fundamentos teóricos que mueven a las élites del poder económico de la región y frenar el desastre social que ocasionan. ¿Qué más radical? Vea usted cómo manejan estos tipos el discurso. ¿Qué más radical que presentar a los tradicionales opresores de clase, de género y de etnias ajenas como víctimas? ¿Qué más radical que el poema de Clipping, la pesada carga del hombre blanco, una bandera del imperialista feliz que en una mano cargaba la Biblia y en la otra el látigo? ¿Qué más radical que peor adoctrinación que la política de la negación que permite que se cometan viejos crímenes colectivos como si fuesen derechos tribales? Eso es lo que estos hombres pregonan. Esta derecha rancia, rejuvenecida a fuerza de cirugía, es tan libertaria que solo prohíbe algo cuando los de abajo amenazan con obtener o conservar algún derecho. Como decía Anatole France, la ley en su magnífica ecuanimidad prohíbe tanto al rico como al pobre dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan. Lo que estos hombres quieren es hundir al pobre y quedarse con todo el pan, con todos los puentes y con todas las calles. Por eso, por eso es tan importante evidenciar a estos tipos, evidenciar a Salinas Pliego, evidenciar a Lili Telles que dice, por fin México estuvo bien representado en Argentina. Claro, Telles aplaudiéndole a su patrón. Y por eso también es necesario cuestionar cuando hay decisiones tan polémicas y tan antiprogresistas como el nombramiento de este señor Lavalle en Campeche. Pulgar arriba, si les gustó el video, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista, compártanlos si gustan apoyarnos en estos días, meses de desmonetización. Échenos la mano a las cuentas de Bambajío, por supuesto, así como también suscribiéndose en Patreon. Yo les agradezco muchísimo el favor de su atención y nos vemos al ratito con otro comentario. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.